Compañeros y compañeres, es un honor darles la bienvenida en nombre del Llamamiento Argentino Judío. Haciendo un poco de historia, el Llamamiento Argentino Judío se empezó a gestar a fines de 2014. Se potenció con la muerte de Nisman y quedó conformado el 19 de septiembre de 2015. Hasta hoy hemos crecido mucho. Se conformaron varias comisiones de trabajo, cultura, género, etc. Tenemos más de 4.000 adherentes. Necesitamos más aportantes ya que no contamos con subvenciones de ningún tipo. En este espacio de reflexión, con la excusa de un desayuno, creamos una mañana de diálogo y compromiso. Contamos para ello con un invitado de lujo. Somos una voz plural, argentina y judía, que busca aportar a la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria. Somos una agrupación política no partidaria, amplia y plural. Los que quieran profundizar en los fundamentos se pueden remitir a nuestra página llamamiento.net, donde van a encontrar toda la información necesaria. Nuestra identidad se nutre de la memoria y de la historia. Recordamos las luchas por la libertad, la verdad y la justicia, y también las esperanzas que nos impulsan a seguir adelante. Creemos que la diversidad es una riqueza y que la unión entre los pueblos y comunidades es la base para enfrentar los desafíos del presente. En este encuentro queremos compartir ideas, escuchar experiencias y pensar juntos cómo fortalecer los valores de la convivencia, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. No venimos a imponer verdades, sino a abrir caminos de diálogo, porque sabemos que la palabra, cuando se ejerce con respeto y compromiso, puede transformar realidades. El Llamamiento Argentino Judío es ante todo una invitación a participar, a debatir, a construir, a tender puentes entre nuestra tradición y los desafíos de la Argentina de hoy, que son muchos y muy duros, a reafirmar que la memoria, la verdad y la justicia no son consignas abstractas, sino compromisos vivos que nos interpelan día a día. Les agradecemos profundamente su presencia, que esta charla sea un paso más en el camino de la unidad, la reflexión crítica y la esperanza compartida. Y un agradecimiento muy especial a nuestro invitado. Muchas gracias. Y dos avisos antes de finalizar. El 24 de marzo, el Llamamiento Argentino Judío convoca a marchar. Nos encontramos a las 14 horas en Carlos Pellegrini y Sarmiento. Y el 27 de marzo, a las 19 horas, hay una actividad por Zoom, la hora del cuento. Muchas gracias. Cada vez, pero es un buen comentario, cada vez que uno le pide algo, siempre está. Cada vez que él pide algo, cada vez que uno le pide algo a Jorge, él dice que sí. Uno lo llama, él atiende y a lo mejor está, qué sé yo, no sé, en la China, y atiende el teléfono igual. Es un compañero. Bueno, aparte de eso, es periodista, sociólogo, economista, fue el primer presidente del Llamamiento Argentino Judío y está en la comisión directiva. Muchas cosas más que no me acuerdo, Jorge, si vos te acordás. Docente, estuviste como docente en la universidad. Bueno, ya está. Y es un buen compañero. Bueno, no, eso. Bueno, en principio sé por el tema del lugar que mi intención es que me escuchen todos. Voy a tratar de levantar la voz lo máximo posible. El tema que nos convoca, obviamente es un tema de mucha actualidad en referencia a el conflicto que se sucede ya desde hace muchos años, pero que tiene su último capítulo a partir de agosto, octubre del año 2023, ¿no? A partir del ataque terrorista, subrayo la palabra, indudablemente terrorista, de una organización sunita fundamentalista llamada Hamás, pero que obviamente tampoco es el inicio
de un conflicto que es mucho más antiguo y que tiene su origen, obviamente, en la, vamos a decir, en la partición de Palestina promovida por las Naciones Unidas en 1948, que no se resolvió de ninguna manera. Uno de los estados que concedió la independencia o que autorizó la independencia de las Naciones Unidas se consolidó en mayo del 48 y el otro no. El otro no porque no quiso y porque los países árabes que rodeaban la región no estaban de acuerdo con la partición, por lo tanto no estaban de acuerdo con la aparición de ninguno de los dos países. De hecho, en 1948, que se sucede una guerra, voy a hablar de algunas cosas que la gente conoce poco, sobre todo aquellas que me parece que son importantes para entender algo, para llegar a judaísmo, sionismo, judeofobia, antisemitismo, que es el eje. Pero estas cosas me parece que son importantes para historizar. En 1947, 48 todavía se vivía los ecos de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la zona del cercano Oriente, le hace Siria, Líbano, el protectorado de Palestina desde la Primera Guerra Mundial, etc., había millones, por supuesto, de árabes islámicos, había católicos, había cristianos, etc., pero era un territorio dominado por el colonialismo británico. En la Segunda Guerra Mundial, los árabes de esa zona, en la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, apoyaron a la Alemania nazi. Digo, no todos, por supuesto, pero sí un referente muy importante de los árabes de la zona, el mufti de Jerusalén, que llegó a vivir en Berlín, teniendo tratados y acuerdos con Hitler. Uno de ellos, el más famoso, es impedir que los judíos que estaban en campo de concentración puedan ser expulsados hacia el territorio de Palestina. Ante la negativa del mufti, se decide en 1941 la solución final. Ese episodio de que muchos de los árabes, por estar con los británicos, no porque sean nazis per se, sino que por estar contra los británicos, termina la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y aparecen los europeos, muchos de ellos sobrevivientes de los campos de exterminio, otros migrantes, luego en la partición y sobre todo desde los 30 a los 40, y en el momento que se declara la independencia en mayo del 48, los países árabes ya independientes luego del 45, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Irak, etcétera, atacan Israel, e Israel tuvo la suerte en aquel momento de que recibir las armas de la Unión Soviética, de Hungría, Checoslovaquia, etcétera, y sobre todo de los oficiales de la Unión Soviética que lograron conjuntamente con los milicianos en aquel momento de Israel superar ese trance que en la literatura israelí se llama la Guerra del 48. Pero este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque más allá de la Nakba, efectivamente, tragedia, catástrofe que sufrieron los palestinos como producto de un desplazamiento muy similar al desplazamiento que los criollos argentinos europeos hicieron en los territorios argentinos, los que hoy son los territorios argentinos, o lo que hicieron en toda América, o lo que hicieron en América del Norte con los pueblos originarios, exactamente igual, con la diferencia de un siglo y pico de distancia nada más, que es el desplazamiento de pueblos originarios, y que obviamente fue profundamente violento porque hubo alrededor de 1.500 pueblos palestinos que fueron expulsados de su tierra. De ahí queda la famosa tradición entre los palestinos de la llave, hasta el día de hoy, de la llave como expresión de esa expulsión, porque
es como que se llevaron la llave de su casa, luego de ser expulsado de sus casas, de sus pueblos, con la intención de volver a ver, generando un proceso de refugiados que llegó en ese momento a 300.000 aproximadamente, en una primera etapa, en los 40, la mayoría de ellos yendo a Jordania y a lo que hoy es Cisjordania y al Líbano. Esto con respecto al inicio de lo que Lacan llamaría un malentendido, que remitió obviamente a una necesidad por parte de, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque la idea sionista de Herzl de fines del siglo XIX, de Herzl y de otros, ya venía obviamente buscando el horizonte de tener el hogar nacional judío, ¿no? El hogar nacional judío como un lugar de sobrevivencia frente a lo que en Europa, se vivía indudablemente desde la Edad Media como una persecución constante que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en Rusia, en Polonia, en Europa oriental, occidental, etc. Si uno hace, es decir, cuando se forma el sionismo en el siglo XIX, lo que están viendo es la historia de las expulsiones previas y todavía no habían visto la peor matanza, que era la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces digo, el equívoco de no haber aceptado la posibilidad de que dos pueblos vivan en paz y que un pueblo sea recibido como resultado de la persecución sufrida, terrible, durante 1000 y 1500 años y después específicamente la Segunda Guerra Mundial, llevó a esta situación que tiene algo de su origen en claramente en la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual, sobre todo la Unión Soviética en aquel momento, se puso a disposición y fue, por supuesto, uno de los países que votaron la partición, junto con Argentina también, y Estados Unidos a regañadientes, ¿no? En aquel momento. Hay una historia sobre eso, hay varios materiales escritos, etcétera, pero objetivamente las Naciones Unidas tenían en aquel momento creo que 38 países nada más, en ese momento, hoy son 194, bueno, se votó la partición, pero esa no fue aceptada y generó toda una situación que inicialmente fue trabajada con una versión, si se quieren, socialdemócrata, Ben Gurión, etcétera, hasta la llegada de la derecha sionista en los 70 con Menachem Begin, que a pesar de eso hizo la paz con Egipto y con Jordania, pero empezó en un proceso de profundización de la limpieza étnica, del apartheid, que terminó en lo que hay que nombrar con la palabra que corresponde, que se llama un genocidio en Gaza. Aunque nos guste a muchos, etcétera, etcétera, los hechos históricos no se pueden calificar o clasificar según el gusto de quien lo usa. Cuando hay 20.000 niños muertos, es un genocidio porque es población civil, aunque alguien diga, bueno, no podíamos hacerlo de otra manera, pues se escondían en túneles. Los fines nunca justifican los medios cuando se trata de seres humanos inocentes, población civil, lo haga quien lo haga, lo haga quien lo haga. Entonces, esta es una introducción muy somera, muy discutible, hay capítulos acá que se podrían empezar a tirar y a profundizar, pero yo quería decir algunas cosas sobre el equívoco inicial del conflicto, que hoy tenemos otro capítulo más y van 15, 17 capítulos de guerra desde el 47 hasta la actualidad. Alguien podría decir, bueno, Jorge, pero entre la Primera Guerra Mundial y el 47 también pasaron cosas, es verdad. Por ejemplo, la bomba en el Hotel Rey David puesta por Menachem Begin y sus compañeros que mataron 350 personas, 120 de ellos militares británicos, pero el resto 100 judíos que estaban en el hotel, el mejor hotel de lo que era en ese momento el Protectorado de Palestina, etcétera, etcétera, y también algo que me podría remitir a la década del 30 con las matanzas de judíos
en Hebrón, que se hicieron efectivamente, y ahí podemos entrar en esa película maravillosa post-yugoslava, que es Después de la lluvia. Ya cuando empezamos en ese proceso de matanza mutua, ya no se sabe quién es víctima, quién victimario, quién tiene razón, quién no tiene razón. Uno lo que uno podría decir es que estos dos contendientes históricos son incapaces, o han sido hasta hoy incapaces estructuralmente de poder haber resuelto algo que era resoluble indudablemente, y que es dos pueblos, dos países para dos pueblos. No lo puede resolver, y actores externos tampoco se comprometieron para esa resolución, porque si hubiese habido un acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que le diga, miren, ustedes palestinos e israelíes, acá no deciden nada, porque no pudieron decidir nada, lo decidimos nosotros, la línea verde es acá, y ponemos la fuerza de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Estoy diciendo algo delirante, pero es lo que debiera haber pasado y no pasó. Muy bien. Recién luego de esta introducción, hay gente parada ahí, yo no sé si hay algún lugar para sentarse. Allá atrás hay lugar para sentarse, si quieren. Hay una banqueta larga que creo que 3 o 4 personas entran. Hay lugar para 10. ¡Epa! Mira, justo allá hay lugar para sentarse, si quieren. Bueno. No, levantemos esa que hay campera, se sientan seres humanos. Mi amiga Laura, que acaba de venir de Alemania específicamente para esta charla. Es verdad, encima. Locutora, una importante locutora argentina. Bueno, entonces, esta es una introducción medio berreta, pero me parece que hay algunas cosas que ahí dije sobre el equívoco inicial que es imprescindible saber. El acuerdo del llamado socialismo real con Israel duró hasta el año 56. Doy 2 datitos más ahí chiquitos para que se entienda algo de esa época. ¿Por qué? Porque Egipto estaba gobernada hasta el año 53, 54 por los hermanos musulmanes. Léase Hamas. Pero vino un muchacho militar, laico, progresista para ese mundo, que se llamaba Nasser, dio un golpe de Estado, los sacó, los colgó, o los fusiló, mejor dicho, y empezó en un proceso de nacionalización que incluía, por supuesto, el canal de Suez, cosa que los británicos, yanquis y compañías, algo así como el canal de Panamá, dijeron, esto por más que lo hizo Fernando de Lesseps, es nuestro territorio, nosotros cobraremos peaje, no ustedes, como están cobrando, etcétera, etcétera. Guerra del 56, y ahí se da vuelta las articulaciones y las alianzas. Ya Israel deja a el llamado socialismo real, pensemos que estamos cerca de Hungría, de las revoluciones oprimidas en Hungría y en Checoslovaquia, 56, 68, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se da vuelta la tortilla. Israel participa junto con el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, tratando de evitar la nacionalización del canal por parte de Nasser. Nasser lo logra, más allá de que en términos militares obviamente sufre un gran golpe, pero otro elemento más muy importante, en el año 47, luego de la guerra esa que se llama del 48, y esto es un dato clave para entender mucho, luego de la guerra del 48, que los países árabes no querían un país Palestina, Egipto ocupa Gaza, 48, y Jordania ocupa Cisjordania, año 48. Desde el 48 hasta el 67, ni Egipto ni Jordania le dan la independencia a Palestina. Hay algunos elementos que son importantes, sobre todo para romper confusiones. Recién me preguntaba la compañera, y está bien la pregunta, los palestinos, ni los palestinos, los pueblos árabes aceptaron la partición dispuesta por las Naciones Unidas en 1948. Recién la OLP, Al-Fatah,
léase Arafat, aceptó para los años 70, luego de unos primeros acuerdos, de los acuerdos de Oslo, la existencia de Israel. Pero al principio, efectivamente, los palestinos que comenté que fueron expulsados de muchas de sus tierras, fueron a vivir como refugiados a distintos lugares, muchos fueron a Gaza, donde hasta el día de hoy todavía viven 2 millones de personas en un territorio inmensamente pequeño, hoy casi en tienda de campaña, muchos fueron al Líbano y la gran mayoría fue que estaba en Cisjordania, se fue a Jordania. De hecho, hasta el día de hoy, el 60-70% de la población jordana es descendiente de población nacida en lo que se llamaba el protectorado de Palestina. Y acá una compañera me hacía una pregunta y la palabra palestino viene de la palabra filisteo. Los filisteos era un pueblo de la costa donde hoy estaría Gaza, que peleaban, se ve en las lecturas bíblicas, uno lo puede ver, incluso en las peleas de Sansón, etcétera, más allá de la cosa bíblica, efectivamente era un pueblo que existía y que guerreaba tanto con el reino de Judea como con el reino de Israel. El nombre fue puesto por los otomanos, por los turcos, que conquistaron esa zona más o menos en el siglo XI y estuvieron ahí hasta el siglo XX, cuando los británicos, después de la Primera Guerra Mundial, conquistan ese territorio y le ponen el nombre que le habían puesto los otomanos. Así que desde una perspectiva palestina vienen sufriendo a los otomanos, que los castigaron terriblemente a quienes vivían ahí, le hacen los palestinos, después los británicos, y obviamente ahora, claramente, en una situación de sojuzgamiento, de neocolonialismo por parte de Israel. Muy bien, esto como antecedente, mínimo antecedente histórico. Hay dos formas de analizar estos temas, de un punto de vista histórico y de un punto de vista conceptual. Y todavía no llegué a la palabra sionismo en el sentido más conceptual, y quiero hacer la diferencia que está planteada en el flyer entre judaísmo, sionismo, judeofobia, antisemitismo, etc. Vamos a empezar por judaísmo, que es la más... Alguno me puede decir, digamos, que es la más fácil. ¿Por qué? Porque en términos antropológicos, no en términos, digamos, mágicos, en términos antropológicos hay 3 formas de ser judío. 3 formas. Hay una que es, el judío es una religión, el judío es una cultura, una cultura hasta que es una forma, el varénique, la tradición no solamente gastronómica, sino determinadas tradiciones familiares, cierta cultura inmaterial que remite a la familia, que remite a ciertos componentes que hay muchos que lo pusieron en palabras, se puede poner en palabras, no está muy lejos, cosas que hacen que uno sienta muchas veces ciertas particularidades culturales que van más allá de las creencias religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, segundo, un concepto más de índole en sentido antropológico es étnico. Y voy a aclarar esta palabra porque hay muchas confusiones, ¿no? Étnico es sinónimo de cultura. Una etnia no es un color de piel. Una etnia es una cultura. ¿Sí? Por eso la etnología, por ejemplo, es el estudio de las culturas. Bueno, para algunos el judaísmo es una cultura. Y para otros es una nacionalidad que hace referencia sobre todo a Israel. Y ahora, aquellos que tienen una edad cercana a la mía, que han estudiado teoría de conjuntos, porque cuando yo estaba en primaria y en secundaria todavía se estudiaba lo que se llamaba matemática moderna, que era muy, muy interesante y que la dictadura militar genocida prohibió. Estos 3
estos tres elementos son círculos que a veces se emparentan y se superponen y tienen puntos en común, ¿o no? Algunos que no tienen puntos en común, pero esas tres formas que es muy difícil de entender para muchos que vienen de una religiosidad islámica o católica, que eso solamente el catolicismo es una religión, o para el Islam, salvo los chiitas que consideran que también es una nación, pero digo, son tres conjuntos diferentes. En mi caso, yo soy un judío cultural, profundamente ateo, de izquierda, pero son otros conjuntos, digamos, estoy cruzando otros conjuntos, pero si cualquiera que me pregunte, me ha preguntado toda mi vida, yo soy judío, y me la rebanco. ¿No? Entonces, me parece, claro, me parece que hay que dividir estos temas, Yo, frente a aquellos que me dicen, vamos a hablar al interior del submundo de estos tres conjuntos, ¿no? Muchos que he conocido me dicen, no, pero Jorge, si vos no crees en Dios, y no sos judío, bueno, poneme en el mismo conjunto que Spinoza, que Freud, que Marx, poneme en ese conjunto y decí que ellos tampoco son judíos. Acusalos, acusá a Spinoza de no ser judío, acusá a Freud, porque te conviene porque son nombres propios que te garpan, ¿no? Pero cuando lo dice otro, que es un 4 de copa como yo, ahí no. Entonces, digo, es una tradición cultural sin duda y es una particularidad de los judíos tener particularidades culturales ajenas a la religiosidad. Y esto no es nuevo. Spinoza es la expresión, siglo XVII, de algo que existía. Por supuesto que fue una expresión brillante y maravillosa de alguien que dijo, Dios no castiga, Dios no es bueno ni malo, Dios es la naturaleza, y hay una única cosa que es la naturaleza, yo, Dios, todo, que es una unicidad, etc. Y eso es la expresión de cierta tradición que existía durante la Edad Media y que está, sobre todo en escritos de la Cábala, de este universo compacto en donde Dios y el hombre son lo mismo. O Dios está también en mi hermano, etcétera, etcétera. Entonces, yo no me voy a meter ahí, que quizás sería muchísimo más interesante que toda esta pedorrada que voy a decir, pero lo dejo ahí, ¿no? Muy bien, entonces, tres formas de judaísmo, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a la palabra antisemitismo. El antisemitismo fue una palabra inventada en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, por un antisemita llamado Marr, un francés, que dijo, bueno, hay que perseguir y matar a todos los judíos, tenemos que ser antisemitas. Es una palabra inventada, porque este burro encima pensaba que los únicos semitas eran los judíos, creyendo que, claro, eran los que se veía más cerca, porque la realidad del judaísmo askenazi o europeo, mayoritariamente, sobre todo en Francia en ese momento, hoy no es así, pero la particularidad era que los únicos semitas que conocían eran los judíos que convivían en Francia, en Alemania, etcétera, con ellos. ¿Estamos bien? Si no, te devolvemos el... Muy bien. Entonces, la palabra ya es un equívoco, segundo equívoco lacaniano, digamos, ¿no? Es un equívoco de finales del siglo XIX. Lo que quiso decir el tipo es, tenemos que ser judeófobos, digamos, ¿no? Y obviamente los árabes son semitas, porque el semitismo tiene que ver con la raíz lingüística. Y el árabe, que se escribe igual que el hebreo y que tiene muchas palabras comunes, etcétera, es muy pariente del arameo y del hebreo y otros idiomas que han desaparecido. Entonces, la palabra, insisto, era para despreciar a una minoría, que Walter Benjamin, a mí me impactó mucho unos textos de Benjamin escritos en la década del 30 del siglo pasado, porque decía que
los judíos en Alemania eran el otro absoluto. Voy a explicar esto porque yo creo que hace entendible algo de la judiofobia. ¿Qué quiere decir el otro absoluto? Es un otro que se autopercibe con una particularidad diferente, pero que no está en otro lado, está dentro. Entonces lo hace muchísimo más peligroso. Es como un cuerpo extraño al interior de la comunidad que no soy yo, pero convive conmigo. Y esa diferencia que hoy puede pasar en relación a la población LGTBI, por ejemplo, ¿no? En términos de que es un otro que muchos discriminadores consideran un otro que disputa, en muchos casos, mi masculinidad. Yo me acuerdo cuando yo era pibe, el discurso machista, patriarcal, bruto, es no te juntes con un puto porque te vas a volver puto, es como no te hagas el visco porque vas a terminar siendo visco, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un discurso de un otro que en realidad pone en riesgo lo que yo soy. Y el judío en Alemania, ahí hay toda una literatura muy importante, sobre todo en Alemania, de las características de la particularidad judeofóbica del nazismo, que tiene que ver con que el judío en general en Europa salió a la modernidad con ventajas culturales, con un capital cultural superior comparado con los sectores no judíos. Lo voy a explicar muy simple, muy tontamente, pero para que se entienda el concepto. Si vos tenés una tradición étnica que dice que tenés que leer la Torá, que tenés que leer un libro, en el Corán a los judíos se los llama el pueblo del libro, ¿no? Vos decís hay que leer un libro en épocas donde, sobre todo hasta el siglo XVI, el 90% de la población era analfabeta en Europa. Cuando los judíos entraron en la modernidad, tenían ventajas competitivas intelectuales nada más que por tener un libro en su casa. Hoy a eso Bourdieu le llama el capital cultural, ¿no? Es decir, vos naciste en una familia que tenés libros y viste a alguien leer, el vínculo con los libros es mucho menos difícil que una familia donde no hay libro y nunca viste leer a nadie. Bueno, eso es capital cultural. Es como una herencia inmaterial donde el libro tiene valor. Bueno, ¿qué pasó? En Alemania largaron el sport, diría yo, en términos burrísticos, y los judíos entraron a las universidades con esas ventajas competitivas, herencias acumuladas, etcétera, etcétera, y la descosieron. La descosieron. Cuando llega el nazismo, los judíos eran 300.000 alemanes y tenían el 30% de todas las cátedras más importantes en la universidad alemana, los científicos más importantes, etcétera, etcétera. Pero no es por un tema genético, como pretenden decir algunos burros. Son simplemente tradiciones culturales heredadas que, en competencia, entre comillas, intelectual, generan un capital específico propio, ¿no? Muy bien. Eso es el otro absoluto. Cuando asume, por ejemplo, en la universidad, el filósofo que ahora ya me voy a acordar, y echan a todos sus jefes judíos en la tradición hermenéutica, ¿no? El tipo, aprovecha que echan a todos esos para ser el rector de la universidad, Heidegger, sí, se me fue. Heidegger aprovecha en Friburgo para tomar el rectorado de la universidad, hace un discurso, etcétera, etcétera. Lo habían echado al jefe de la universidad previo, lo habían jubilado de prepo, y el tipo dice, bueno, ahora tenemos, en el discurso inaugural, dice, bueno, ahora estamos libres de fantasmas, ¿no? Que eran los que lo oprimían, en todo caso, su desarrollo posible, y que él, al sacarse de encima a estos monstruos, etcétera, lograba crecer. Entonces, ese es el otro absoluto. Es un tipo que es como yo, pero en realidad
dice ser distinto a mí y está conmigo y me marea. Me marea. Entonces, más allá de las tradiciones discriminatorias que existieron y todavía existen en el catolicismo, fuertes, hasta 1966, hasta el Concilio Ecuménico Vaticano II, los domingos a la mañana se leía los judíos que mataron a Jesús. ¿No? Bueno, no decía, por supuesto, que todos sus seguidores, su madre, su padre, su hermano, etcétera, etcétera, eran todos judíos, ¿no? Eso. Y él también, por supuesto. Pero los evangelios, los seguidores, los difusores también, y supuestamente el Nuevo Testamento está en la versión canónica, está escrito por muchos de esos amigos que lo acompañaron. Muy bien. Ahí tenemos el tema de la judeofobia, mal llamada antisemitismo, que tenemos que llamar judeofobia, incluso para respetar a nuestros hermanos árabes islámicos. Ahora bien, hoy, en esta situación que se está viendo sobre todo en el cercano oriente, empiezan a confundirse los términos. Aquel que era un judeófobo y que es lo suficientemente vivo y sigue siendo antisemita, digo en la vieja palabra, ¿no? Un tipo como Delía, por ejemplo, ¿no? Que odia a los judíos. Miren que yo lo conozco mucho. Tipo no lo puede manejar, es casi inconsciente, ¿no? Muy bien, ese tipo se cuida bastante de utilizar la palabra judío, entonces la sustituyó por la palabra sionista, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una discriminación muy cuidadosa. Hay tipos que te dicen, yo estoy contra el sionismo, yo soy antisionista, y esos tipos los podés encontrar entre judíos en Israel. Ofer Kasif, diputado Javier Knesset, amigo mío, etcétera, dice, yo soy antisionista, soy judío. Es decir, el problema, ¿el sionismo qué es? Voy a la tercera palabra. ¿Qué es el sionismo? ¿Qué fue y qué es? En el siglo XIX se propuso como un movimiento de liberación nacional de aquellos que estaban siendo perseguidos. No hay duda de eso. Después hay un montón de discursos berreta, de vínculo con del otro absoluto, ¿no? De la oscuridad de los Rothschild, de seres interplanetarios que vinieron en esta lógica que hoy funciona mucho, que es paranoica, ¿no? La verdad es que estos tipos venían sufriendo mucho, sobre todo en Europa, persecución, y dije, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Por supuesto que había otra forma de resolverlo, y de hecho en el Congreso propusieron, no, muchachos, nosotros tenemos que defender la lucha contra la discriminación de todos, nuestro y de todo en cada uno de nuestros países. Era otra forma de resolverlo. Algunos que terminaron yéndose de los congresos sionistas, el bundismo, por ejemplo, que peleaba contra la versión de que había que hacerlo en un país específico, en un territorio. De hecho, en el lenguaje original ni siquiera es un país independiente. Denme un gran gueto, dice un participante, un hogar nacional, un lugar donde no me van a perseguir. Lo único que quiero es eso, ¿no? Entonces, el sionismo nace con eso, pero por supuesto tiene internas y desvíos, ¿no? Hoy por hoy, el sionismo ha sido cooptado por una derecha fascista que dice, miren muchachos, en el nombre de una lógica, una teoría de las relaciones internacionales que se llama realismo. Miren muchachos, acá gana el que tiene más poder militar y todo el resto es mentira. Se los estoy sintetizando una de las 3 teorías de las relaciones internacionales, ¿no? Acá gana el que, hacerlo en su versión machista masculinista, el que la tiene más grande, ya está. Me importa un carajo todo y si tengo que matar a todos me importa un pomo. Yo, la versión subyacente es esta, la de Netanyahu. A mí me mataron ya muchas veces. De hecho, nota a pie de página, Netanyahu es el hermano del jefe de la acción de Entebbe, que murió en la recuperación de los... Entonces el tipo, digo, como muchos otros fascistas, ¿no? Está justificado en el nombre de sus muertos y de sus antecesores, etcétera, etcétera,
esta tierra es mía y la garantía de que esta tierra es mía es sacarme de encima a los palestinos. Ir de a poquito encerrándolos en pequeños guetos en Cisjordania, los dejo ahí en Gaza mientras no me hagan quilombo. Cuando me hagan quilombo, yo no sé si ustedes recuerdan, pero al principio del siglo XXI, el jefe de Netanyahu, que se llamaba Sharon, había colonos israelíes dentro de Gaza. Y entonces él hizo un pacto con los hermanos musulmanes que todavía no se llamaban, sí, ya se llamaban Hamas, perdón. Los hermanos musulmanes, recuerdan, son los mismos que gobernaban Egipto, que ganaron las elecciones, además, en Egipto hace 12 años, y que un nuevo golpe de Estado a lo Nasser, pero menos progresista, creo que los ahorcaron, los fusilaron, los mataron a todos, etcétera, ¿no? Digo, los mismos, pero en Gaza quedó como una cosa como autónoma de Egipto ya desde el 67, recuerdan, entre el 47 y entre el 48 y el 67, Egipto se quedó con Gaza. La primera parte, 47, hasta el golpe de Nasser, era los hermanos musulmanes, sunitas, en la onda, si se quiera, de las monarquías absolutas de Arabia Saudita, sin parlamento, sin nada, gobernaba ese territorio. Entonces, cuando en el 67, en la Guerra de los 6 Días, Moshe Dayan, Pérez, ya era oficial Rabin en aquel momento, aunque en el 73 fue su lugar militar más importante, bueno, conquistan Cisjordania, que es Judea y Samaria, digamos, en la versión bíblica, si quieren parte de eso, y desplazan a Jordania hasta después del río Jordán. Un dato muy importante, histórico, pero clave. Ustedes seguramente se acordarán, voy y vuelvo de lo conceptual a lo histórico, les pido disculpas por la desorganización, pero hay temas que creo que son los que más carencia hay, son áreas de vacancia conceptual, ¿no? Cuando se van muchos en el 67, primero, en el 47 muchos se van a Jordania, en el 67, después de la guerra de ese día, muchos vuelven a irse a Jordania. Gran parte de las organizaciones más combativas palestinas que se estaban formando, la OLP, se va a Jordania. En septiembre del 69, anoten esta fecha, el ejército jordano mata a 47.000 palestinos. A partir de ese momento nace una fracción que se llama Septiembre Negro, que muchos recordarán por el nombre, pero no saben de dónde viene. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque hay una interna feroz al interior del mundo árabe, ¿no?, de un territorio que en la tradición más religiosa islámica es sagrado. Ahí estuvo en la Roca, que es al lado del Muro de los Lamentos, en el Templo de la Roca, supuestamente ascendió al cielo el profeta, con lo cual es un lugar, como para los católicos el Santo Sepulcro, los judíos el Muro de los Lamentos, etc. Todo eso, yo siempre digo, en 800 metros cuadrados, ¿no? Una cosa. Muy bien. Entonces, ahí hay toda una disputa que va de lo religioso, lo nacional, y se utiliza lo religioso para las disputas geopolíticas también. Eso también es verdad. Se apela a lo religioso. ¿Ustedes creen que Netanyahu tiene algún tipo de religiosidad? Ninguno del Likud, son todos ateos. Ateos y fascistas. Son ateos, lo han dicho, no es que... Lo que pasa es que en nombre del realismo político que defienden, yo necesito que este territorio sea mío y vamos a cortar esto, y no me importa si tengo que matar a 70.000 personas como maté, etcétera, etcétera. Entonces, judaísmo, teoría de conjuntos, 3 conjuntos. Judiofobia, mal llamada antisemitismo. A mí lo que más me cierra es el otro absoluto, ese tipo que en realidad es inasible, y que además
producto de esas ventajas intelectuales competitivas y también ventajas, hay un libro clave que yo recomiendo mucho que se llama Los judíos y el dinero, un libro de Jacques Attali, que vive Jacques Attali, ahora fue ministro de Mitterrand, un tipo que nació en Argelia, un judío sefaradí muy, muy culto. Jacques Attali, Los judíos y el dinero, no es que él invente nada, pero tiene la siguiente hipótesis bastante convincente. Los tipos que no le dejaban tener tierra, no le dejaban tener comercio, no le dejaban tener muchas posesiones, los encerraban, etc. Lo único que podían hacer es tratar de hacer comercio cambista muchas veces, ¿no? Inventaron los bancos en Venecia, y es verdad que lo inventaron. Se ve en el Mercader de Venecia, que es un prestamista, un banquero, ¿no? Entonces, esa doble tradición, judíos y dinero, como sobrevivencia, y además, como bien cuenta Jacques Attali en un capítulo hermoso, ¿qué es lo que vos te podés llevar cuando te rajan permanentemente? El efectivo. Los locks, decía mi papá. Era para llamar a los dólares, les llamaban los locks, porque eran verdes. Muy bien. Entonces, bueno, los judíos y el dinero. Los judíos y el capital cultural, intelectual, diferencial. Y también eso de que no es un otro que está en otro lugar, es un otro que está acá adentro. Lo hace alguien y medio raro, ¿no? Yo me acuerdo porque hay un amigo mío que está acá presente, no voy a alcahuetearlo, que me contó una anécdota maravillosa. Fue, igual que yo, voy muchas veces a encuentros de solidaridad con el pueblo palestino, y le preguntaron, che, ¿vos qué haces acá que sos judío? Y yo conozco a la persona que le preguntó eso. Y entonces esta confusión que remite al otro. Es un otro que no dice, ¿cómo que es judío y al mismo tiempo es solidario con el pueblo? Pero no me entra a la cabeza. Es algo, parte la cabeza y entonces es incomprensible y es un otro total, un otro que no lo puedo agarrar, no lo puedo aferrar, no lo puedo decodificar. Me saca permanentemente del lugar. Y es lógico, y no está mal, enhorabuena. Digo, por supuesto que no es, los judíos no son el único otro. Y vuelvo a la temática LGTBI porque tuvo una configuración a partir de su extraordinaria visibilización y conquista del espacio público, también una misma lógica, ¿no? Es decir, bueno, una cosa que vos tengas tu orientación sexual y otra es que la defiendas en la calle. ¿Y por qué? ¿Quién sos vos para decirme que no? Tenías que ser un otro subyacente, pero no es que un otro que en realidad exhibe con su tradición lo que es y lo hace alguien medio, complejiza la situación, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos, aunque sea algo de los judíos, algo de los sionistas, y vamos a algo más, saltando la historia, del conflicto actual, que me parece que expande y hace que mucha de la gente esté acá presente eso. Por hoy, yo hago esta charla, hacemos esta charla hace 3 años y no viene nadie. Porque, ¿qué pasa? Lo que está pasando es que hay niveles de ambigüedad, de confusión, que llevan a que un tarado como Salgado diga, hay 300.000 israelíes que quieren venir a la Argentina a conquistar la Patagonia, hay otros israelíes que están prendiendo fuego, pero en realidad se les escapa, y es muy interesante cómo trabaja eso, más allá de que algunos, como en el caso de Salgado o el caso de Lía, son empleados de Irán, eso se los digo, pues lo sé, son empleados, pagados, etcétera, pero podrían ser, yo soy pagado por Página 12, por ejemplo, y no digo lo que dice Página 12, digo lo que se me canta el orto, ¿no? Perdón la intelectualidad, ¿no? Pero digo, es decir, vos podés ser, te puede pagar a alguien, pero no necesariamente decir exactamente lo que te piden, ¿no? Bueno,
En este caso se cruzan cosas, para mí muy peligrosas, en la cual lo que te están diciendo es, vos sos judío, vos sos responsable del asesinato de 27.000 niños palestinos en Gaza. Y esto es complicado, por supuesto. Primero de explicar de que nosotros, por lo menos muchos de los que estamos acá, somos argentinos judíos. Como hay argentinos islámicos, como hay argentinos gay, como hay argentinos hincha de Boca, como hay argentinos, yo soy hincha de Boca, ¿eh? Digo, que son, una cosa es la nacionalidad, otra la identidad religiosa, étnica, son dos cosas distintas. Puede ser que el mismo tipo que se siente judío religioso, además reivindica su etnicidad y su cultura judía, y además puede ser, no siempre pasa, que reivindica su argentinidad. No, porque eso, también es un tema, ¿no? Nosotros sí, nosotros nos sentimos orgullosos argentinos y judíos, descendientes de judíos maravillosos como Manuel Dorrego, descendientes de judíos, 1800 judíos argentinos desaparecidos, etcétera, etcétera, que remiten a nuestra historia y a nuestros muertos que están acá, y que pelearon acá y lucharon acá y crecieron acá y tuvieron un lugar acá donde crecer y no ser perseguidos. Más allá de algún antisemita como Veraci Allende y a los otros pelotudos, pero nuestros abuelos que vinieron acá tuvieron un lugar de paz frente al lugar. Imagínense, uno de mis abuelos vino de Polonia. No quería hablar polaco, no quería ni nombrar a los polacos. Si se hubiese enterado que yo viajé a Polonia, me desheredaba. Pero fui a Auschwitz, qué sé yo. Entonces creo que hay que desmontar todo eso, hay que desmontarlo, hay que, en el caso del llamamiento argentino judío tenemos una posición muy clara que les pido que miren en el portal llamamiento.net respecto a estos temas, estas diferencias, y al hecho de que es muy importante que nosotros demos la batalla contra quiénes. ¿Contra quiénes? Uno, contra toda forma de discriminación, sea judeofóbica, sea arabofóbica, islamofóbica, sea por color de la piel, sea por orientación sexual, a mí me importa un pomo. Todo tipo que está siendo discriminado es mi hermano y todo tipo que es un discriminador es mi enemigo. Y eso pasa, creo, y tiene que ser muy claro y muy explícito. Aquellos que hemos sido víctimas por distintas formas de la discriminación, somos y debemos ser solidarios con nosotros. No puede ser de que uno luche contra el antisemitismo, la judeofobia y le importe un carajo la pobreza de nuestra patria. No puede ser, que es lo que hace la DAIA. Importa un carajos. Si matan a un chico islámico producto de una islamofobia, o a una chica gay le pegan, o a una mujer le pega a su madre, eso no son temas para nosotros. Exactamente, o le disparan. Muy bien, entonces digo, nuestros enemigos, ¿quiénes son? Quizá plantearlo de revés es muy fácil. Son todos los que discriminan, y por supuesto también los discriminan a la colectividad judía, sin duda, pero a los racistas también. Si uno dice, yo soy sociólogo, ¿no? Digo, Jorge, a ver, tirame, ¿cuál es el sujeto más discriminado en la Argentina? Sin duda, portación de piel. Pero lejos, ¿eh? ¿Perdón? Sí. Choriplanero, cabeza de termo, marrón, en otros momentos, sí, pero antes era, bueno, sí, digo, ha tenido muchos sinónimos para hacerlos que peroncho, etc. Toda forma del desprecio de clase que va atravesado en América Latina, sobre todo, por portación de rostro y de tez, ¿no es cierto? Entonces, déjame terminar, termino y voy. Digo, ¿me decías de los goy? ¿De los goy? Sí, por supuesto, sí. A ver,
esto nos atraviesa no solo como discriminados, también como discriminantes. Yo le prohibí a mi vieja decir la palabra jicse hace 50 años. Adelante mío, mamá, no decir, y si hay alguien que amó a su vieja soy yo, les aclaro. Pero mi vieja lo entendió. Mi vieja lo entendió. Entonces, por supuesto, no me importa quién discrimina. Si el sujeto de la discriminación, quien discrimina, no debemos aceptarlo a cualquiera, a un goy, a alguien que no es judío, a alguien que tiene el color de piel, que tiene determinada religión, etcétera, etcétera. Es la misma pelea. Entonces, el sujeto que discrimina está en contra nuestro. No importa a quién discrimine. Ese es un uno. Otro sujeto que me parece clave hoy, ¿no? Y lo voy a decir con la brutalidad que merece. Aquel que es un fascista, siendo judío o no judío. ¿Por qué lo digo? En Estados Unidos hay una agrupación que tiene 11 millones de miembros que se llama Organización Evangélico Sionista. Wow, usted se llama la atención, se deben ser más que todos los judíos que hay en el mundo, más o menos, que son 15. Bueno, sí, son reverendos, son lo que quiere ahora como el pedorro que quiere ser presidente acá. Goebbels, son los Goebbels de la vida, estos evangelistas, que además tienen una teoría de eso, de que los judíos tienen que volver a Israel para que vuelva Jesús y toda una pedorrada así. Pero esos tipos que reivindican la guerra, la muerte, etcétera, etcétera, son lo mismo que Netanyahu. Por eso, y acá vengo con un tema bastante provocador. Muchachos, el problema no es cuál es la identidad del discriminador. No importa un pomo si el discriminador es árabe, islámico, judío, armenio, hincha de Boca, no importa. El tema es identificar el proceso de discriminación y enfrentarse a eso. Eso es lo importante. Entonces, me dice, yo le dije una vez a Waldo Wolf, vos sos un fascista. Y él me contestó, yo no puedo ser fascista porque soy judío. Ah, no me diga. No me diga. Bueno, te voy a contar la historia del origen del Beirut. Amigos de Mussolini. Amigos y admiradores de Mussolini, los que fundaron la derecha sionista a principios del siglo. Pero no, que los fundadores de la derecha israelí, que hoy se llama Likud, tienen un origen en una organización sionista de derecha que tenía muchos vínculos con el Mussolini fascista, no con el Mussolini socialista. Porque, para aquellos que saben, Mussolini tuvo una etapa socialista, fue compañero de trabajo de Gramsci, a quien después encarceló y cuasi mató, ¿no? ¿Perdón? Sí, por supuesto. Bueno, no, pero sí, fueron subsidiarios, fueron financiados por Mussolini, etcétera, etcétera, porque tenían esta visión identitaria brutal y, bueno, fueron importantes, minoritarios en la fundación del Estado, cuando se crea el primer Congreso, el primer Parlamento, Knesset, de Israel, esta derecha, el Beirut, tiene aproximadamente el 12% de los votos. Y el 58% tiene la suma de lo que era el MAPA, de lo que era la socialdemocracia, la izquierda, etcétera, etcétera. Y eso también explica por qué en esa guerra del 48 tuvieron tanto apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, después eso cambia hasta el día de hoy. Y hoy Israel está gobernada por una alianza de el partido Likud, que tiene más o menos unos 35, el Parlamento tiene 120 cargos, es un sistema parlamentario medio trucho unicameral, tiene 120 Haverim Knesset, o sea, parlamentarios, 30 y pico son del Likud, y los otros 30 y pico que necesita para llegar a los 61 para formar gobierno, la mayoría más uno, son organizaciones religiosas, Dati se llama en hebreo, algunas de ellas de colonos fascistas, pero ultra a la derecha de Netanyahu, que está Ben Gvir, que está el ministro de Seguridad, el ministro de Hacienda, etcétera, y de otras organizaciones religiosas, comerciantes,
casi de la calle Alsina, diría yo, ¿no? Que juegan con cualquiera. Alguna vez jugaron con la izquierda, no tienen problema, van y vuelven. Eso no les importa un carajo, salvo garantizarse no hacer la tzabá, por un lado, y tener subsidios para estudiar Torá, ¿no? Pero después están los otros religiosos, que son los más jodidos, los de la kipá tejida, que son los que están, son los casi 400.000, 400.000 que están ocupando tierras y disparándole cotidianamente a los palestinos que viven en Cisjordania. Bueno, que esos son ya, bueno, ahí está, uno de ellos es un sorete de que era rabino acá, ahí ahora los nombres me van cayendo en algún momento. No, ese está en Estados Unidos haciendo el gran juego del reformismo. Ya me voy a acordar. El que fundó Ioná, ¿algunos se acuerdan? Ioná en la calle, ahí donde está Éter. Sí, ¿qué decís? Perdón. No, Natura y Carta no son ninguno de estos grupos, ellos no reconocen al Estado de Israel porque, igual que los evangélicos sionistas, consideran que Israel se va a refundar cuando venga el Mesías. No creen, de hecho, queman la bandera de Israel, ponen la bandera de Palestina, etc. Hay Natura y Carta en Jerusalén y hay otros grupos parecidos en Nueva York y en distintas partes, etcétera, etcétera. Pero no, ellos no son sionistas, más allá de que pueden hacer negocios, porque, a ver, por ejemplo, Chabad Lubavitch, los Chabad Lubavitch no son sionistas, pero hacen negocio, no tienen problema. Elstein, a quien conozco desde pibe, que era del PO, de Política Obrera, en el Buenos Aires, yo era del PL, es mayor que yo, 2 años, pero me acuerdo permanentemente de reuniones, él era trosco, yo no. Pero digo, bueno, los Chabad Lubavitch, si bien no creen, su única patria es Dios y el dinero. Pero con el dinero se llega a Dios más fácil. Muy bien, pero digo, para precisar algunas cosas vinculadas a Chabad, etcétera, etcétera, que andan dando vuelta y que sí, por supuesto, tienen una lógica comercial inaugurada en la década del 80 en Estados Unidos, sí, por los seguidores del Rebbe, que le pidieron a una consultora, hay un libro muy famoso, que dice, che, ¿cómo hacemos para juntar guita y gente? Bueno, armaron un plan de marketing famoso que empezaron a cumplir y fueron muy exitosos. Punto, de Chabad. Voy cerrando para dejar media hora para la charla. Quiero sintetizar lo más importante. Primero, los 3 judaísmos que pueden estar de alguna manera. El sionismo que se fundó como una lógica colonial, hay que decirlo, como una lógica colonial, que pudo haberse, nuestro país se fundó con una lógica colonial, todos los países de América también. Si uno mira África, compara el mapa de hoy de África con la repartija de Berlín de 1890, ve que son muy parecidos, una lógica colonial inventada por otros que generó que partan un pueblo por la mitad. Total, esto era del Reino Unido, esto era de Francia, esto era de Alemania. Es decir, el colonialismo como lógica, por supuesto, que tiene mucho que ver. De hecho, a ver, nuestros padres, en el caso de alguien como yo que tengo 65 años, hablaban de hacer aliá, de ascender como colonos. Eran colonos en la tierra de Israel. Lo que pasa es que, como si fuese el señor Roca, no había un desierto. Acá tampoco había un desierto. No eran campañas al desierto, eran campañas de desplazamiento y exterminio, lo mismo que hicieron efectivamente. Sí, efectivamente. Entonces digo, esto hay que asumirlo y hay que plantearlo. Se podría y se puede y se debe, y ahí subrayo el posicionamiento del llamamiento y termino acá.
se podría, se puede y se debe construir 2 países para 2 pueblos, sin duda. Esto es lo que soporta un sector progre, la OLP, Al-Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, que lo consideran necesario y viable, no lo considera ni Hamás, ni los chiitas, y bueno, quiero decir algo sobre eso en base a la guerra. La República Islámica, una de las causas de la República Islámica es el hecho que el Shah Reza Pahlavi, que era un asesino serial, un dictador como Videla, etc., iba a mantener relaciones diplomáticas con Israel. Había, por presión de Estados Unidos, que era su mandante, le dijo, che, tenés que hacer relaciones diplomáticas con Israel, etc., y obviamente la tradición chiita, que podríamos hablar una hora, estuve estudiando bastante eso, pero no tenemos tiempo, dijo no, y eso fundamentó y le dio mucha argamasa política para el golpe, digamos, no, la revolución islámica de 1979, que apenas se inició, asesinó a 120.000 comunistas. De un partido político que todavía existe, sus dirigentes están en el exilio, les recomiendo que miren la página del TUDE, se escribe T-U-D-E-H al final, está en inglés, pero ahora el Google traduce todo, que para mí es el posicionamiento más interesante sobre el conflicto, desde siempre, sigo el TUDE hace 30 años, ¿no? Pero, digo, hay que saber que estos tipos no son, además de ser nacionalistas y defender su soberanía, cosa que uno podría reivindicar, son también teocráticos, tienen una política económica interna neoliberal hace 20 años, y que son terriblemente perseguidores de la izquierda, de las mujeres y de las disidencias sexuales. No decir esto es complicidad. Hay que decirlo. Incluso en este momento donde un país está siendo atacado por el imperialismo más brutal de la historia de la humanidad, que se llama Estados Unidos, y su colega, su socio, su 51 estado, que se llama Israel. Voy a terminar con esto. Hay una frase de un tipo que yo admiro mucho que se llama Pierre Bourdieu, que dice lo siguiente: sometido a tener que elegir entre 2 males, elijo ninguno. Por favor, que empecemos la ronda de preguntas. Yo voy a anotar lo que quieren hablar y lo que les pedimos es que sean breves, concretos y que no se apropien de la palabra porque va a haber muchos que quieren hablar. Decime tu nombre. Eva Laxner, la famosa. ¿Dónde está Eva? Jorge. Sí. ¿Socionista? No. ¿Socionista? No. No. ¿Puedes explicarlo? Sí. Empiezo contestando ya las preguntas. Espera, anoto 3 o 4 bueno. Y empezamos. Elina, ¿te anoto vos? No, la pregunta. Yo estoy anotando, ¿te anoto? Vos me decís cuando empiezo a responder. Empezamos con Eva. Pero te repito, ¿somos sionistas? ¿Quiénes? ¿Algunos? No sé, eso no es una pregunta para mí. Era para todos los judíos. Bueno, no. Haceme la pregunta primero. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es si yo soy sionista. Yo no soy sionista. ¿Por qué? Porque me parece que, primero, que el sionismo se constituyó en lo que hoy es el sionismo, que es una organización, es una institucionalidad ideológica y política de sometimiento, apartheid, persecución, y que tiene una lógica genocida hoy planteada respecto a mis hermanos palestinos, como son mis hermanos cualquiera que están sufriendo la opresión de alguien. Bravo. ¿Antisionista? No.
No, yo estoy contra las políticas que generan apartheid, que generan persecución y genocidio. Si el sionismo es eso, también soy antisionista, digamos, por supuesto. Lo que pasa es que yo conozco gente sionista de Israel, del Meretz, por ejemplo, queda muy poca, que se reivindica sionista, pero está contra la ocupación, está contra, me genera, obviamente que hay posiciones que, como la del Partido Comunista Israelí, ¿no? Ofer Kasif, etcétera, que me parece más interesante, que no plantean dos países para dos pueblos, sino plantean un país unificado, laico, republicano, donde la religión quede para el estamento individual de cada uno y que no se exprese políticamente. Ese posicionamiento a mí es el que más me atrae en el día de hoy. ¿Por qué? Porque dentro de Israel, no en los territorios ocupados, dentro de Israel hay 2,5 millones de musulmanes que están oprimidos. Y eso en una sociedad no puede ser aceptado. También están en la Knesset. Sí, pero es verdad, sí, están en la Knesset, tienen, de hecho, el secretario general del Partido Comunista es diputado, etcétera, pero están raleados para los trabajos, en muchas ocasiones por ejemplo, tienen chapas diferentes, de color diferente, con lo cual se identifica, tienen documentos diferentes. Eso es inaceptable. Es como los documentos diferentes que tenían una Maguen David en la época nazi. O sea, la ciudadanía no puede estar vinculada de ninguna manera a una visión identitaria. Es como que yo diga, bueno, ahora todos los que son gay tengan un sello que diga gay. Como la Alemania nazi también, adentro de los campos de exterminio. O el que tenga alguna enfermedad, que tenga el sello de enfermo, qué sé yo. No sé, digo, yo lo que creo es que desde los argentinos judíos, nosotros miramos la realidad de lo que está sucediendo con sensibilidad hacia las víctimas. Y sin duda, las víctimas son los palestinos, muchachos. Por supuesto, vamos a decir, bueno, hubo víctimas israelíes en el atentado sí, hubo víctimas israelíes y repudiamos el terrorismo de toda forma. Y esto no lo digo yo, lo dijo un muchacho hace 100 años que se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, que decía, el terrorismo no es un mecanismo de lucha de los pueblos. No se puede luchar contra la población civil. Otra pregunta. Bueno, en realidad no es una pregunta, es algo que vengo pensando hace tiempo. Creo que este es el único lugar donde me van a dar pelota. No, tampoco lo. Sí, perdón. Es algo que vengo pensando hace mucho tiempo y posiblemente este sea el único lugar donde me pueden dar pelota. Sí. En un libro muy, muy interesante, de Janik Kuhlman, La Viena de Wittgenstein, fue en un pasaje muy breve, porque no es relevante en ese libro, que Teodoro Herzl y otro personaje, que no recuerdo el nombre, pero que no importa, estaban en un partido político. Ese partido se fracciona. Teodoro Herzl funda con ese nuevo partido el sionismo. Y el otro, esto es muy impresionante, es el núcleo del nazismo. No se funciona. El otro Es el núcleo del nazismo. que se fracciona, diferente de Teodoro Herzl, fundador del sionismo, la otra fracción de ese partido, que no recuerdo el nombre, es el núcleo originario del nacionalsocialismo. ¿Te puedo contestar? Sí, mira, vamos a hacerlo simple. Mira, a ver, muchachos, hay muchos compañeros que fueron nuestros hace 40 años que eran de izquierda y hoy son fascistas. Mussolini fue miembro del Partido Socialista y fundó el fascismo. Las trayectorias, obviamente, teniendo en cuenta lo que sucedía de la crisis europea de principios del siglo XX, sobre todo de la reacción que produjo los movimientos revolucionarios, 1905, 1917, generó un movimiento
de mucho miedo, sobre todo en relación a el fantasma rojo. De hecho, y doy un minuto con respecto a esto que es importante. La palabra reacción nace en la Revolución Francesa. Fue la reacción termidoriana contra los jacobinos porque querían hacer una revolución más a favor de las grandes mayorías. Más allá del terror, etcétera, etcétera, lo que querían simplemente es que la revolución sea una revolución democrática. Entonces vinieron los conservadores y reaccionaron. La segunda reacción fue esta que vos haces referencia. Fue la Europa reaccionaria frente a un cambio enorme que produjo la Revolución Rusa. Y entonces ahí nació primero Mussolini, después nació Franco, y después nació Hitler y otros más chiquitos de la Europa que se sucedieron y se aliaron. Esa es la segunda reacción. Y hoy estamos viviendo la tercera reacción. ¿Esta reacción a qué es? ¿Cuál es el gran fantasma que atraviesa el mundo? China. Un partido comunista le ganó en el lugar donde el capitalismo pensó que era invencible, que era la productividad y la competitividad, y están desesperados. Y en un país como este, Argentina, que casi no hay muy pocos comunistas, el presidente de la nación dice: ustedes, comunistas, cuca, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo es la desesperación inconsciente que están sosteniendo acá Trump, todos, por el nacimiento de una nueva lógica que no la dominan, que no la manejan y no la controlan. Entonces, vuelvo al inicio. Los orígenes del nazismo tienen que ver con una reacción indudablemente a lo que había sucedido. El 23 en la marcha sobre Roma, el 33 gana Hitler las elecciones, ¿no? Asumen el 33, perdón. Son reacciones a la Revolución Rusa. No podían saber, bueno, y eso es lo que hay que entender también ahora. Este fascismo que aparece a nivel internacional y que se expresa también en Argentina con Milei, es una reacción a un cambio que no pueden controlar. ¿Quién les hubiese dicho? Porque en la Revolución Rusa y todo el proceso que va del 17 a los 90, Rusia no pudo competir en términos productivos con Occidente. Perdió esa batalla. Lo intentó, avanzó muchísimo, venían corriendo muy de atrás, etcétera, etcétera, industria pesada, etcétera, pero no pudieron competir con el mercado de masas. Estos muchachos sí. Y además tienen un mercado interno, no de 200 millones como tienen los rusos, o tenían los rusos, sino de 1.400. Entonces, digo, hay un miedo atroz. Y ese miedo atroz va a hacer que, igual que en la Viena, que hace referencia, muchos tipos que incluso pudieron decirse zurdos en algún momento, hoy busquen la forma de evitar que Occidente se caiga porque nos invaden los chinos. Claro, no es el miedo. El miedo y la esperanza, dice Spinoza, son los dos elementos que más rápido nos movilizan. Voy a la segunda parte, totalmente de acuerdo con lo que vos dijiste. Muy bien. Ahora bien, Sí. esto que dije se encadena con otra cosa. A mí me parece que es dable leer lo que está ocurriendo en el así llamado Oriente Medio en términos de tragedia griega, que tiene tres elementos. Uno, la amartía, que es el error de juicio. El Estado de Israel nace como resultado de la Shoah. El segundo es la híbrida, el exceso. Y el tercero, que es el más terrible, es la T, es la fatalidad. Yo siento un temor enorme de que Israel, que tiene cientos de ojivas nucleares, termine siendo gobernada por los religiosos. Y ahí agarro el catalán. Muy bien, lo tomamos. Más preguntas, tengo 15 minutos para tomármela, le digo. No, yo... Su Excelencia, la presidenta del llamamiento, un aplauso, por favor. Bueno, lo que quería decir es que acá la única excelencia es un compañero que tiene una tal claridad para explicar la situación mundial y que esa claridad que tiene se debe no solamente a su inteligencia, sino a que es un tipo que se lee, que conoce, que tiene una profundidad de conocimientos, que es lo que hace que pueda tener esa claridad. Y agradecerle, bueno, en nombre de nosotros mismos,
Es toda una porque él es calumnia. parte de nosotros, agradecerle esta cuestión. No, Es yo... toda una calumnia, decía yo, sí, pero sí, calumnia, sí. No, lo que quiero hacer es calumniar junto con vos por peligroso a este hombre, Sebastián Salgado. Es decir, quiero resaltar la cosa de Sebastián Salgado, porque es un tipo que no sé qué era antes, porque antes era un tipo bastante respetado, yo no lo conocía, pero últimamente con esa cosa que vos decís, medias verdades, es un tipo que es increíblemente escuchado en todos los grupos políticos de los que yo participo. He tenido peleas por la importancia que se le da a las entrevistas que hace este tipo Sebastián Salgado. Este tipo Sebastián Salgado es un tipo sumamente peligroso, justamente porque con esas medias verdades tiene convencido a un montón de compañeros que actúan en política con nosotros. quiero decir una cosa, justamente por eso el lunes pasado le di una entrevista. Estuve 1 hora con él en vivo, está grabado en YouTube, lo pueden ver, Data Clave se llama, lo que hace él a la noche, a las 11 de la noche todos los días, porque había dicho algo de mí en un programa anterior, lo llamé por teléfono y le digo, dame derecho a réplica. Y bueno, obviamente este juego de medias palabras es muy complicado, porque vos cuando te dicen, yo estoy contra la política sionista de Netanyahu, y vos decís, yo también, dice, bueno, entonces, ¿por qué los judíos están acá? Dice, no, pará. Ahí, y ese es el tema. Es el tema que hay que tratar. Bueno, es un laburo de militancia. Es un laburo de militancia, hay que separar los tantos, hay que explicar, como digo, es una tarea ímproba en momentos muy duros, obviamente, que toda la judiofobia existente, que todavía existía en la sociedad, tiene como una amplificación garantizada gracias a Netanyahu. Digámoslo, digo, pero no lo permitamos, porque yo no voy a aceptar que me identifiquen con un personaje que no tiene nada que ver conmigo y que está en las antípodas de mi pensamiento político. Y yo creo que nosotros tenemos que también participar fuertemente para que eso no quede en la versión esta de Delía, de Salgado, etcétera, etcétera, que son medias palabras y que, por ejemplo, y mienten, porque yo soy periodista y soy periodista desde hace muchos años. Lo primero que estudié fue periodismo en el Instituto Grafotécnico en el año 78, imagínense, ¿no? Y una cosa es que no se puede mentir. Si vos te dicen, che, mirá, hay un documento que 300.000 israelíes van a venir a la Patagonia, y lo primero que tenés que hacer es saber dónde sale ese documento, dónde está el documento original, cuál es la unidad institucional que no existe. Es todo un tipo que se puso a hacer una cosa así, y vos lo pasás, y ni siquiera mostrás el remitente, vos sos cómplice, escandaloso, una aventura en el marco de juntar aguas para algún lugar, que es para lo que le pagan, digamos, ¿no? Pero igual de eso no se vuelve más, ¿eh? No se vuelve más, porque yo estoy juntando todas esas cosas y en algún momento voy a escribir algo y ponerlo frente a frente de todas esas barbaridades que por esta época son terribles. Son terribles. Yo, por ejemplo, él puso, detuvieron a un israelí en la Patagonia por prender fuego, etcétera, etcétera. Lo llamé por teléfono, ¿me das la fuente? No, me lo pasaron. Dame, pero vos sos periodista. ¿Quién te lo pasó? No, me llegó. ¿Pero de dónde te llegó? No, me dijeron, yo llamé, era de Chile, llamé a la unidad funcional fiscal, me dijeron, es mentira eso. Primero entré a la página, no estaba, después llamé. O sea, hay una cosa de mala fe, y eso obviamente no tiene que ser aceptado, y hay que pelear con eso, pero con eso y contra los de la DAIA que permanentemente te dicen que lo que hace Netanyahu está bien. Esos también son nuestros enemigos. Esos también son nuestros enemigos. No porque sean judíos o no judíos, sino porque están defendiendo un genocidio. Y quiero decir una cosita que me parece importante. Bueno, yo soy familiar de... No se escucha para todos. Soy familiar de los nenes vivas, eran mis sobrinos. No se escucha No sé quiénes nada. son los Y en un momento eran sus sobrinos. Murió en el atentado de la... ¿Que murieron en dónde? Hay una organización, hay un orden, le damos la palabra, pero todos
estamos queriendo hablar, hay una lista. Dale, respetemos el orden, tengo 12 minutos. 12 minutos. ¿Quién le toca hablar? Acabo de ver en YouTube unas entrevistas a un judío que se llama Ratkin, Ratkin, que según Jeffrey Sachs, que con mi respeto, Ratkin es uno de los grandes conocedores de la cultura judía. Y Ratkin hablaba del sionismo cristiano. Vos también hablaste. Sí. Yo casi no hablé. Pero Ratkin lo que decía es que el sionismo cristiano, en su esencia, es que todos los judíos se van a vivir a Palestina. ¿Por qué? Porque ahí va a volver el Mesías. Con ese anzuelo, todos los judíos se van a Estados Unidos, con lo cual los sionistas cristianos se liberan de los judíos. ¿Vos qué opinás de eso? Son todas son lecturas conspiranoicas, me parece. No, me parece poco fundamento. Sí conozco el grupo de 11 millones de miembros, que son los que estuvieron con Trump hace una semana poniéndole la mano arriba del coso, y son fachos que lo que hacen es darle una espiritualidad a su fascismo, tratando de interpelar a una religiosidad, digamos. A ver, dentro del mundo cristiano, igual que dentro del mundo judío, hay diferencias. Igual que cualquier mundo, los islámicos también. Nosotros trabajamos con los curas en Opción por los Pobres. Esos son nuestros hermanos, nos sentimos identificados, ellos son creyentes, nosotros mayoritariamente no somos creyentes, pero laburamos con ellos, laburamos con organizaciones políticas, etcétera. ¿No es cierto? Ahora, dentro del cristianismo católico está el Opus Dei también, y están estos fascistas que en nombre de Dios son capaces de matar a pueblos. Bueno, están en las antípodas de lo que nosotros pensamos. A mí lo que diga, la verdad, los cristianos sionistas, los fascistas de Netanyahu, etcétera, y bueno, van a fundamentar las persecuciones que llevan a cabo, y me parece que tenemos que enfrentarla, y del llamamiento hacemos eso. Yo creo que el gran logro que hemos tenido en estos 11 años, acá está Marcelo Orestein, que es el secretario general y expresidente también. Un aplauso. Cuando pensamos la realidad esta hace más de 11, 13 años atrás, justamente nos sentíamos muy incómodos, fuertemente incómodos, con estas confusiones que tratamos, a veces mejor, a veces peor, de poder dilucidar, ¿no? Y bueno, y la verdad es que muchos compañeros del campo nacional y popular que no son judíos, nos identifican como aquellos que tenemos una posición obviamente emancipatoria, que está con todos los pueblos y con todas las tradiciones que luchan por la justicia, por la liberación, por la equidad, por la no discriminación, etcétera. Y bueno, y en ese sentido hemos sido coherentes, por supuesto, con discusiones, pero el núcleo duro de lo que hemos hecho en estos 11 años del nacimiento fue defender muchas de las cosas que yo expuse acá. Las he expuesto mejor, las he expuesto peor, pero en realidad lo que me guía a estar acá, obviamente, en esta convocatoria del llamamiento, del que formo parte, por supuesto, también del Consejo Directivo, y seguiré siempre con el llamamiento, porque es una institución que creo que nació para poner una orientación a algo que estaba relativamente vacío. Por supuesto, existían otras organizaciones como el ICUF, etcétera, pero digo, ocupa un lugar de cara a los debates que se han dado, y yo creo, y con esto termino y me voy a la mierda, que de no existir el ICUF y el llamamiento, hoy la judeofobia producida indirectamente por las lógicas fascistas de Israel sería muchísimo peor. Y con esto me voy a la mierda. Perdón por las una más. No, más. Tengo que estar a las 12:30 en página, no, Argentina 12. Yo lo que quiero recordar es el tema Andinia, que aparece constantemente en las redes, en todos lados, en todo fascista, que quiere darle con un caño a la comunidad judía. Bueno, eso es... Quiero recordar sí. que el tema Andinia figura en los juicios a la Junta y era el motivo de tortura contra Jacobo
motivos Es verdad. declarado en los juicios y aparece en varios declaraciones. O sea que quien reivindica el plan Andinia está reivindicando la tortura de campo. Así es. Si me permitís un dato, el plan Andinia es una copia muy parecida de los protocolos del Sabio de Sion, traducida, hecha en la Argentina por un famoso nazi, ya no fascista, nazi, Walter Veracruz Allende, de la década del 60, que era profesor en la Facultad de Derecho, además, y que logró, como por ejemplo, habló de eso Salgado, también Delía y otros. Y obviamente hay que poner... ideólogo de todas las dictaduras. Así es. Anticomunista, antiperonista y antisemita. O sea, anti todo lo que somos. Gente, muchísimas gracias.